estamos acá reunidas, vamos a tener unos encuentros para poder empezar a acercarnos a lo que es la realidad del trabajo de parto. Vamos a hablar de lo que es el curso, los objetivos del curso de preparación. Hoy ya no es curso para el parto sin temor o sin dolor, sino que apuntamos a que es una preparación integral para la embarazada. La idea de esa preparación integral es que ustedes tengan un acercamiento a lo que es la realidad de un trabajo de parto. Escuchamos muchas cosas, las cuales a las primerizas quizás les asustan, como tengo muchas chicas que manifiestan que tienen cierta inquietud. La idea es que vamos a empezar a desglosar lo que es un parto. Entonces, para la mujer es una explosión de sensaciones nuevas. Para una primeriza es todo nuevo. La moviliza mucho lo que es un parto. Saber lo que nos va a pasar es lo que nos da la tranquilidad. Si uno no tiene idea de cómo podemos acompañar ese trabajo de parto, es lo que nos produce la inquietud. Entonces, ¿a qué apunta esta preparación o este curso? Apunta a que ustedes, la embarazada puede tener algunas armas para poder manejarse en esas horas de trabajo de parto. Horas que las vamos a pasar con distinta intensidad, es decir, lo importante como pilar para ese trabajo de parto y para ese estado especial de una mujer que empieza a tener estímulos distintos, es tener una compañía de una persona que ustedes quieran, que esa persona sea tranquila y que las pueda contener, maternar, acariciar. Eso es lo que necesita una mujer en ese trance. Como vamos a acompañarlo al trabajo de parto, tenemos que esas contracciones que nos traen un poco de molestia al principio y después tenemos una sensación más importante, vamos a tener una respiración especial. Entonces, por un lado la respiración, por otro la relajación, es lo que nos va a ir llevando a un estado de poder acompañar esas horas, a ese trabajo de parto que apunta especialmente a modificar el cuello del útero, que es el que necesitamos que tenga una modificación en su trayecto primero y luego en su apertura. Todo esto sí se da fisiológicamente. Un trabajo de parto es fisiología pura. Si necesitamos, después vamos a hablar de lo que es una inducción o una estimulación. Pero un trabajo de parto que se desencadena en forma espontánea, esperemos que se desarrolle de la misma forma y termine en forma natural. Obviamente que hay porcentajes de terminaciones del parto por vía alta, que sería una cesárea. La idea de las horas de trabajo de parto, tenemos que pensar en que tenemos varias horas por delante. Es decir, no podemos pensar que es ir a hacer una compra y volver. No, un trabajo de parto es hacer un plato de comida elaborado. Eso yo les digo que no es una hamburguesa que ponemos en la plancha de los bifes, sino que es la elaboración. Ese parto tiene unas horas, tiene un tiempo y se va desarrollando si ustedes lo van a acompañar con una respiración especial y con medidas bien domésticas, es decir, la ducha, el baño de inmersión si tienen la posibilidad, colocarse en posiciones que son antálgicas en contra de la molestia, porque puede ser en 4 patas, puede ser a caballito de una silla para que la molestia lumbar sea menor, todo eso acompañado de las contracciones. Entonces, por un lado tenemos las contracciones y por otro lado tenemos que tener signos de alarma. La contracción muchas chicas tienen contracción durante el embarazo, la contracción es un útero que se pone duro como una piedra, tiene su tiempo en segundos y luego se desvanece esa contracción y desaparece. El útero debe relajarse. Entonces es un útero que se pone duro, pero luego se relaja. La idea de que el espacio entre una contracción y otra tiene que tener un ritmo que se debe mantener en duración, en segundos, y en la separación entre una contracción y otra, que ahí sí son minutos. Entonces yo necesito un tiempo, tengo que darle tiempo. Las primeras contracciones son leves, molestan en la zona suprapúbica como si fuera una menstruación, pero luego van teniendo mayor intensidad. Intensidad baja, una intensidad media y después intensidad más importante. La idea es que
nosotros lo que tenemos que hacer es darle ese tiempo que en horas sería tener 2 horas de contracciones con una contracción cada 5 minutos de 30 segundos de duración. Ese es el patrón que se debe mantener durante 2 horas hasta pensar que si se prolonga, ese es un trabajo de parto. Contracciones espaciadas, aisladas, que no tienen regularidad ni continuidad, no es un trabajo de parto. Así que tranquilas, quizás uno está un poco lejos de la institución donde va a tener el bebé, pero le damos tiempo a que ese útero empiece a regularizar sus contracciones y después podemos ya pensar en consultar, ¿sí? Siempre la consulta de ustedes no molesta, tanto este hospital como otros lugares trabajan con guardia, que es importante tener una guardia en obstetricia, a pesar que toda la mujer embarazada quiere a su médico en el momento del parto, pero es importante que haya médicos de guardia que son los que van a manejarles a ustedes la consulta o el trabajo de parto. Entonces, ese ritmo de contracciones tienen que esperar a que se arme y que tenga regularidad. Esa es la inquietud más importante de una primeriza. La otra es saber si hay signos de alarma. Los signos de alarma serían un útero que no se relaja, es decir, tengo la contracción, se pone muy tenso y no se relaja. La otra es pérdida de sangre. Una pérdida de sangre única, pequeña, es el cuello que está dando, porque el cuello está muy vascularizado y tiene pérdidas de sangre al modificarse, al ablandarse, cuando empieza la dilatación también. Entonces, esa repetición de la pérdida de sangre sí es para consultar. Y la otra es una hemorragia importante, es decir, yo tengo pérdida de sangre abundante como menstruación, es una consulta. Y lo último es el movimiento fetal. Debe moverse el bebé siempre. Siempre tiene que tener movimientos, inclusive después de la contracción suele moverse el bebé. En el embarazo, aunque sea una vez por día, debemos percibir que se mueva. La mujer que trabaja, este no es el momento, pero bueno, la mujer que está muy ocupada, que está trabajando todo el día, tiene una respiración un poco más desordenada, para decir de alguna forma, y el feto no recibe el oxígeno necesario, entonces ese feto se queda tranquilo, no se va a mover durante el día que trabaja la mamá. Cuando ustedes vuelven a casa y se dan cuenta, perciben que el bebé no se ha movido, se relajan, se acuestan y ahí cuando ustedes empiezan a estar un poco más tranquilas, el bebé enseguida va a responder. La respiración profunda, llevar el aire al abdomen, el aire va a la base del pulmón, no va al abdomen, pero inflo la panza y esa es una respiración profunda que hace que el feto responda. Muchas veces el bebé duerme, se calcula entre 90 minutos de descanso y 90 de actividad. El bebé que está durmiendo y yo quiero que se mueva va a ser un poco difícil, pero la idea siempre es tranquilidad, respirar profundo, darle mayor cantidad de oxígeno y vamos a tener la respuesta. La otra respuesta es a partir de comer algo dulce, glucosa, un vaso de Coca-Cola, un café. Ustedes tienen que tomar pocos cafés por día, pero bueno, un café en este caso o un chocolate, ¿sí? Lo que ustedes tengan a mano, aparte la respiración es más barata y va a responder igual que si como un chocolate, ¿está? Bien, entonces, por un lado las contracciones, por otro lado los signos de alarma y lo otro muy importante es la respiración. Ya vamos a tener la charla de la respiración. La respiración nos tranquiliza, nos permite acompañar ese trabajo de parto. Vamos a respirar las contracciones. Vamos a tratar de atravesar esa contracción con una respiración adecuada. Y si yo tengo la respiración por un lado, lo que puedo relajarme entre medio de ellas, más una ducha o cualquier método que ustedes puedan, si hacen yoga, respiración profunda. Y lo importante también son las visualizaciones creativas, que ustedes puedan tener una imagen, tratar de aflojarse entre las contracciones, imaginar la carita de ese bebé, cualquier visualización que a ustedes les sirva. Esa es la idea para tener un trabajo de parto que va a llevar varias horas que no podemos decir
realmente cuántas horas van a ser. Hay mujeres que lo tienen en forma muy rápida, en 4 horas y media tenemos todo el trabajo de parto, pero estadísticamente la mayoría estamos entre 8 y 10 horas más o menos. Lo que sucede es que va teniendo distinta intensidad. No quiere decir que voy a estar 8 horas con contracciones muy intensas y que no voy a poder absorberlas, pero el físico de uno, el organismo de la embarazada va a absorber esas contracciones que lentamente van teniendo mayor intensidad. Empezamos con contracciones más leves. Entonces recuerden que a todo esto le vamos a agregar siempre la compañía de una persona una vez que ustedes necesiten estar acompañadas. Muchas veces se desencadena el trabajo de parto, estoy en mi casa y espero hasta que necesito que alguien me acompañe o que me movilice para el hospital o la consulta. Esa persona tiene que saber que una mujer en trabajo de parto no es la misma mujer que conoce. Si estamos hablando de su compañero, es una mujer que va a tener distinta actitud, va a estar mala, como toda hembra que va a parir, ¿sí? Somos mamíferos. Lo que sucede con nosotros, a diferencia de los mamíferos, es que el mamífero se esconde para parir y el diurno va a parir de noche y el nocturno va a parir de día, para que no lo persigan. La diferencia nuestra es que es un evento social y que a veces tenemos mucha gente alrededor. Factor de mal pronóstico que haya mucha gente. Una sola persona, que es la que por otro lado permiten las instituciones, y que esa persona sea tranquila y que las pueda contener. La idea es que desde que el mundo es mundo se ha parido. Lo que sucede es que ahora es muy institucional, pero pensemos que vamos a parir en una institución, vamos a tener nuestro bebé en una institución que nos da tranquilidad, que tenemos los estudios necesarios y que ante cualquier eventualidad tenemos la respuesta. Eso es lo importante, y saber que el hospital nuestro lo que hace es tener la posibilidad de que la embarazada o la parturienta decida en qué posición quiere parir, todas esas situaciones que a veces preguntan las chicas. Si yo quiero tenerlo en cuclillas al bebé, es la idea, que ustedes elijan y busquen la posibilidad que el médico o los médicos que están a cargo en esa guardia van a responder para que ustedes puedan tener un recuerdo de su parto, como un recuerdo más allá si me molestó o no, como algo agradable, ¿sí? El recuerdo del nacimiento de nuestro hijo, de uno de los chicos que tenemos o que tendríamos. La idea es darle tiempo. Es lo más importante, saber de que un trabajo de parto se desencadena, se desarrolla y termina. No hay trabajos de parto de 24 horas como a veces tienen la idea. Signo de alarma es la pérdida de líquido amniótico, que sería la rotura espontánea de membrana. Es decir, la bolsa de las aguas se forma con las contracciones. Realmente lo que se desgarra o se rompe son las membranas. 2 membranas finitas que envuelven a ese feto. Tengo el útero y por dentro hay 2 membranas que son las que forman la bolsa. Ese líquido amniótico es el líquido que le permite al bebé movilizar, estirar sus patitas, moverse. Tiene que tener una cantidad determinada de líquido para que pueda tener movilidad. Lo contiene, le mantiene la temperatura, y ese líquido amniótico a veces se elimina previo al trabajo de parto. Entonces la eliminación de líquido, la pérdida de líquido antes del trabajo de parto es para internación, siempre. Se internan, sea en fecha o previo al trabajo de parto. A veces se rompe la bolsa 2 semanas antes, semana 38 estamos a término, y muchas veces se desgarra dentro del trabajo de parto, durante el trabajo de parto, o el médico lo realiza, ¿sí? El médico sabe que si rompe la bolsa, las contracciones se aceleran, no necesito medicación. La rotura espontánea de membrana sin trabajo de parto significa que se ha roto ese sello que envuelve al bebé, que le da la esterilidad, digamos. Entonces, lo que debemos hacer en cualquier momento que se rompa la membrana, que se pierde líquido,
constatar que sea líquido amniótico. Muchas veces eliminamos orina. La idea de la eliminación de orina, si estoy dormida, cuesta identificar. Pero a veces la presión de la cabecita sobre la vejiga produce la eliminación de orina espontánea. Entonces siempre se van a acostar. Traten de acostarse y esperar que es unos 20 minutos, media hora, para darle tiempo a que la cabecita apoye, y en el cambio de posición, cuando se levanten, ahí seguramente, si la bolsa está desgarrada, vuelven a perder. Generalmente es una pérdida, como un goteo, ¿sí? Entonces esa es la constatación que hemos roto bolsa. La idea es que se higienizan y se dirigen a donde van a tener el bebé. La idea de la internación a raíz de la bolsa rota es en el lugar que ustedes se atiendan. Es decir, que nosotros acá tenemos embarazadas que vienen de otras instituciones. Siempre ustedes tienen que recurrir a la guardia del lugar donde van a tener el bebé. Por ahora terminamos este tema puntual y en el próximo podemos hablar de lo que tenemos que llevar para el momento del parto.